Igual de todas maneras, ya estamos grabando. Si alguien ingresa tarde o tal vez ustedes, no sé, pues tienen alguna emergencia, contestar una llamada, lo que sea, no hay ningún problema, pueden hacerlo porque va a haber la grabación y la van a tener después para que puedan revisarla una, dos, tres, cuatro veces. ¿Vale? Y bueno, eso para comenzar. Bueno, nosotros estamos con el proyecto Activa tu Podcast. Ahí para iniciar le voy a pedir a Mike que se presente. Posterior yo me voy a presentar y les presento el proyecto y ya comenzamos con todo lo que está programado para hoy. Bueno, pues gracias, Pablo. No sé si igual podrías dejar de compartir pantalla tantito para que nos veamos completos y luego ahorita Ah, claro, ya, claro, claro. ya empezamos. Claro que sí. Dame 2 segundos. Dejo Sí, de tranqui. compartir y ya está. Ahí está. Bueno, ahora sí, antes que nada, y nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos mucho, valoramos mucho el tiempo que invierten a esto. Estamos súper comprometidos en ayudarlos a conseguir el objetivo que están buscando, que en este caso es lanzar su podcast. Por ahí ya veo que va llegando también Toño. Hola, Toño. Bueno, mi nombre es Miguel Mora. Yo estoy desde hace año y medio en el tema del podcasting junto con Pablo Pando. Actualmente estoy trabajando en un proyecto llamado Podcast Generation. Es una comunidad de podcasters en las cuales pues obviamente van atendiendo a distintos nichos, en cada uno temas diferentes. Y también estoy trabajando con una comunidad de profesores llamada Profesor Nueva Era. Eso quiere decir que justamente estoy involucrado en el área de la comunicación y de la educación. Son los dos puntos más importantes para mí. De la misma manera, tengo una productora de podcasting llamada Sin Dirección Media y a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo ahorita y hoy en día pues le activo tu podcast que ahorita Pablo Pando les platicaré un poquito más acerca de eso. No, buenísimo. Bueno, ahí para comenzar, igual para presentarme, coincidentemente no es que nos hemos puesto de acuerdo, realmente igual trabajo en educación y lo que vendría a ser comunicación. Cabalmente, bueno, uno de mis proyectos se llama VX, que lo estoy trabajando con otros colegas, en el cual nosotros tratamos de generar experiencias, bueno, aprendizaje a través de experiencias. Posterior a eso, tengo otro proyecto que se llama Book Movement, en el cual hacemos revisiones de libros semanalmente, tanto de ciencia como también de negocios. ¿No? Nuestro objetivo, evidentemente, es dejar un legado de conocimiento a través de estos libros y sacar lo mejor de ellos. Y también tengo una productora de podcast que se llama NTD Media, bajo la cual estoy produciendo varios podcasts para otras organizaciones, como también mis propios podcasts, ¿no? Eh, bueno, ahí cabalmente este camino inició hace un año y medio. Realmente, bueno, en mi caso personal fue porque yo necesitaba aprender a comunicar mis proyectos. Realmente era pésimo, era malo, o sea, no sabía ni cómo mostrarlos y encontré como que una alternativa a través del podcast y cada vez me fui metiendo a más cosas, a más cosas, a más cosas, de las cuales creo que a todos nos sirve de cierta manera poder mostrar nuestro trabajo. Y en este caso, en el podcast, darle voz a nuestros proyectos. Entonces, algo que nosotros queremos que ustedes tengan en mente al momento de iniciar esta etapa, el hecho de que puedan darle voz y puedan mostrar detalles que tal vez no se los ven a simple vista, ¿no? Y se necesita hablar con un poquito más de detalle, profundidad, tal vez narrar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienzo compartiendo mi pantalla. Chan, 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 llegan a ver. Vamos a establecer las bases para iniciar. Y para esto es necesario entender qué es un podcast. ¿No? Bueno, podemos nosotros entender que el podcast es simplemente un formato de audio, el cual es distribuido y se lo puede descargar por internet. O sea, esta es una definición sencilla que ustedes pueden encontrar. Pero si profundizamos un poquito más y vamos más atrás, podemos decir que es un contenido digital, el cual realmente, mediante el cual podemos interactuar con varias personas. Prácticamente vendría a ser parte de una de las herramientas digitales de comunicación que tenemos todas las personas para interactuar en Internet, ¿no? Porque también tenemos los blogs, también tenemos los videos de YouTube, pero específicamente el podcast vendría a ser en audio, ¿no? Si vamos un poquito a la historia para atrás, no es que los podcasts recién han aparecido, ahora recién medio que se ha empezado a popularizar, es algo que data desde el 2004 y nació a partir de los blogs, es lo más chistoso porque los blogs se distribuían a través de RSS feeds, que es prácticamente como un código de registro en el cual puedes ver eh, qué se está alimentando, qué nuevo contenido se está subiendo a través de tal vez blogs, ¿no?
Entonces, se copió esto, pero para el audio, ¿no? Evidentemente, con la llegada de YouTube, el video no pasó lo mismo, pero seguramente podía haber sucedido lo mismo, pero en este caso no fue así, ¿no? YouTube, en cambio, está concentrando, ¿no? Toda esta información. En cambio, en el caso del podcast, evidentemente, este RSS feed puede ser distribuido en distintas plataformas, como puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast. Por esa comparación del video, prácticamente todos los que se dedican a video te dicen, ve mi canal de YouTube. En cambio, en podcast te dicen, oye, che, puedes escucharme acá, 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 o donde tú quieras. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito entrando acá y vemos por qué están de moda. O sea, hay dos razones muy importantes por las cuales el audio tiene sus mayores ventajas, ¿no? La número uno es el hecho de que es bastante productivo, ya que gracias al podcast puedes informarte de muchas cosas, aprender muchas cosas o entretenerte incluso. Esa es una combinación mágica, el hecho de cuando empiezas a aprender y entretenerte al mismo tiempo. Pero cuando estás haciendo algo paralelo, ustedes pueden estar cocinando, pueden estar, no sé, en el gimnasio, pueden estar tal vez haciendo, lavando ropa o tal vez otras tareas que no requieren su total atención, ¿no? Y lo lindo del audio es de que no, a comparación del video, es de que no requiere toda nuestra atención, porque un video necesitas estar viendo. Y si realmente no ves, te pierdes tal vez un fragmento, no llegas a entender toda la idea. En cambio, con el audio puedes estar haciendo algo paralelamente. Es como un aprendizaje mientras estás haciendo una tarea ya conocida o inconsciente, incluso manejando, digamos, ¿no? Que es, creo que según datos y estadísticas, el mayor tiempo o la actividad donde las personas más escuchan podcast, ¿no? Sobre todo en ciudades donde tienen que recorrer distancias muy largas, ¿no? Bueno, la segunda razón, y esto ya viéndolo por un tema del lado de comunicación, es de que prácticamente la persona que hace podcast le está hablando al oído de la persona que escucha. Y esto es bastante crucial por el hecho de que se genera un lazo de intimidad. Y esto no pasa muy a menudo tanto en los blogs como tampoco con lo que vendría a ser el video, pero sí en el audio, porque prácticamente te genera como un estado así de concentración bastante interesante. Ahí tal vez más adelante podamos comentar y cruzar algunas ideas de cómo ha sido su experiencia escuchando podcast, porque sé que si ustedes están acá con ganas de producir un podcast es porque previamente han escuchado antes un podcast. Todos comenzamos así, ¿no? Pero bueno, para continuar con esto y no darle muchas más largas, acá quiero hablarles sobre el mindset correcto. Es importante aclarar esto. Y, y la verdad, esto nos va a evitar que haya muchos desazones y cosas por el estilo. Podríamos decir que un mindset incorrecto para poder iniciar un podcast, evidentemente, es buscar dinero o fama. Porque la verdad es un trabajo bastante arduo que no tiene una retribución a corto plazo. Entonces, tema de dinero y fama no se consigue rápido. ¿Ya? En cambio, el mindset correcto es evidentemente fortalecer estos valores. El hecho de ser honesto, honesto consigo mismo incluso, o sea, de decir qué es lo que yo estoy buscando con esto, qué es lo que quiero causar comunicando esto, qué efecto quiero que las personas sientan, piensen, hagan después de escuchar lo que estoy produciendo. Ser también auténtico en ese sentido, el sentido de tratar de no fingir o poner una posición falsa, o sea, simplemente para mostrarse de alguna manera. Y el objetivo máximo de todos los contenidos en Internet es agregar valor, ¿no? Entonces, estas tres cosas combinadas son muy poderosas al momento de iniciar a trabajar en esto. Y es importante que lo tomen en cuenta. Y les pido por favor que le den muchas vueltas a esto. Sean honestos consigo mismo, sean auténticos, no traten de fingir algo o simular una postura, ¿no? Y evidentemente siempre busquen agregar valor. Y bueno, tal vez hay una serie de preguntas, bueno, los esquematizamos así para poder aterrizar un poquito esto. La verdad, esto me lo copié de algún lado, debo ser honesto, porque a mí me sirvió bastante. Y son tres preguntas que deben hacerse antes de iniciar
un podcast y que les va a ayudar un poquito a aterrizar todas estas ideas, ¿no? La primera es cómo va a transformar tu podcast a las personas que lo escuchen. O sea, prácticamente acá te pide de que tengas un objetivo claro. Toda pieza de contenido o comunicación siempre tiene un efecto de transformación y busca que las personas, después de escuchar, ver un video, tal vez leer un blog, evidentemente, hagan algo, piensen algo o sientan algo. Entonces, esto defínanlo bastante bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los podcasts que yo produzco es para la organización Tu Beca Bolivia. Y cabalmente acá que el objetivo que nosotros nos hemos planteado era motivar a las personas a que puedan postular a becas en el exterior, bueno, en este caso bolivianos, ¿no? ¿Por qué debería importarles tu podcast a las personas? O sea, prácticamente con esta pregunta lo que ustedes tienen que encontrar es en qué momento yo le puedo agregar valor a esta persona. Y esto va a estar muy ligado a qué está buscando esa persona. O sea, prácticamente esto nos puede resolver muchas dudas en el sentido de por qué tengo que hacer un podcast popular o no, digamos. Si debo enfocarme mucho en los números y tener una audiencia grande o con una audiencia pequeña me basta. Y la verdad yo les digo, lo importante es de que puedas impactar a personas, no importa si tu comunidad es grande o pequeña, los números, la verdad, ahí medio que mientras más alcances es mejor, pero evidentemente lo más importante es agregar valor. O sea, encontrar personas que tengan la misma línea de lo que busca, evidentemente, tu pieza de comunicación. O sea, va muy enlazada a la primera pregunta, ¿no? Y la tercera, esta sí es súper importante porque la verdad me ha tocado trabajar en varios proyectos con muchas personas que se salían a la mitad. Y es porque realmente no tenían claro lo que estaban buscando. Y en este sentido hay que ser muy honesto. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿No? O sea, ¿qué va a ser realmente que tú te quedes en este proyecto y te comprometas con este proyecto? ¿Qué vas a recibir a cambio? Puede sonar tal vez algo utilitarista, pero hay que ser honestos. O sea, sinceramente, decir, quiero esto y esto es lo que busco. En este sentido, volvamos, digamos, al ejemplo de Tu Beca Bolivia. Por ejemplo, en mi caso personal, y por qué continúo con ese proyecto, es que para mí es una oportunidad de aprender mucho más cómo producir para una organización, ya que yo estoy enfocando prácticamente a sustentar todo un modelo de negocios, de generación y producción de podcast de marca basado en trabajar con organizaciones o marcas, ¿no? Y para ese sentido, pues, pucha, Tu Beca Bolivia me ayuda un montón, la verdad. Entonces, esa es mi ganancia personal. Y ese es el motivo por el cual, digamos, sigo con ese proyecto. Y aparte puedo también tener los otros impactos, ¿no? De impactar una audiencia, buscar, digamos, personas que estén buscando los mismos objetivos de este podcast y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, simplemente ahí, para finalizar esta parte, y que prácticamente está orientada al tema de mentalidad, quédense con esta frase. Mientras ustedes más escuchen y busquen nuevos formatos, nuevas cosas, van a poder producir más. Y esto me pasó así súper raro. Antes a mí me gustaba mucho el podcast de entrevista. Y era lo único que escuchaba, sinceramente. Y claro, mi mundo era el podcast de entrevista, ¿no? Y lo que yo producía era podcast de entrevista. Pero luego empecé a escuchar podcasts narrativos. Y entonces también empecé a producir podcasts narrativos. En ese sentido, va en esa línea. Prácticamente también lo que consumes se refleja en lo que creas, ¿no? Y quiero dejarles con esto, que prácticamente complementa todo este tema del mindset correcto para iniciar un podcast. Es un pequeño fragmento que lo saqué de Still Like an Artist, que es un libro sobre creatividad de Austin Kleon. Y prácticamente el libro te dice, nada es original. Y existe una genealogía de las ideas. O sea, ustedes pueden influenciarse en algún lado de todas las cosas que han escuchado, todas las cosas que han visto, todas las cosas que han leído y transformar esas ideas en las cosas que están haciendo. Y bueno, ahí hay un pequeño mensaje que te dice esto, ¿no? De que evidentemente plagio vendría a ser copiar de una sola fuente, en cambio, copiar de 100 fuentes es una investigación. Así que va muy relacionado a lo que les decía antes, ¿no? Escuchando más, van a producir más, van a tener más fuentes de inspiración, de influencia,
van a poder anotar mucho más sus robos y decir, quiero sonar como esto. No teman a copiar, la verdad. Así se aprende, así se inicia. Y simplemente uno de los grandes mensajes que dice de este libro, bueno, lo dice con el tema de escribir un libro, pero bueno, en este caso yo lo transformo para el podcast. Hagan el podcast que ustedes quisieran escuchar. Uh-huh. Entonces, sin más, con eso le dejo ya la segunda parte ahí a Mike, que va a hablar sobre toda la planeación de un podcast.